Buenos días, bienvenidos a la semana 3 de este módulo 6. Ya estamos a una semana de concluir nuestras actividades y en esta sesión voy a procurar explicarles qué tenemos que hacer en las actividades integradoras 5 y 6. Bienvenidos y bueno, ya estamos a mitad de semana, pero estamos a muy buen tiempo aún de revisar los recursos y ver qué tenemos que hacer. Bien, esperando que ya hayan tenido oportunidad de revisar los recursos de esta semana, pues habrán visto que el tema es What time do you get up? Vamos a ver lo que son actividades cotidianas en primera persona, pero también de una persona más, es decir, tercera persona, que puede ser algún familiar, algún amigo, alguien conocido, en fin, pero todo el tema va a ser relacionado a actividades cotidianas. Como ustedes habrán visto ya en esta semana 3, tenemos como siempre vocabulary, el uso del auxiliar do, el auxiliar does para terceras personas, vocabulario relacionado con los horarios, porque pues básicamente nuestras rutinas cumplen con algún horario, ¿no? Generalmente, y si no, por lo menos en un día los organizamos en conforme a las prioridades. Y tenemos las actividades integradoras A Typical Day, My Family Routine y el foro de clase Talking About. Bien, esperando que ya hayas tenido oportunidad de revisar los recursos, verás que hay unas palabritas que nos pueden ayudar para complementar nuestras ideas cuando estamos hablando de nuestra rutina. Por ejemplo, estas palabras se llaman adverbios de tiempo, que precisamente nos van a decir cuándo es que llevas a cabo alguna acción. Ahora no te asustes, los adverbios, a lo mejor, ay, ¿qué es eso, no? Bueno, son palabras que van a modificar al verbo y normalmente las usamos para indicar cuándo o en qué momento se va a llevar a cabo la acción o la actividad. Bien, aquí lo que hay que descubrir o darnos cuenta es de que generalmente van a ir al final de la oración. Bueno, ¿qué tipos de adverbios son los que vamos a ver? Early, soon, yesterday, already, today, later, before, after, tomorrow y now. Bien, estas palabras, que es adverbios de tiempo, que son las más usuales, las vamos a colocar al final de la oración cuando estamos hablando de algo, pues alguna rutina, ¿no? En este caso en presente. Por ejemplo, Susie does her homework. ¿Cuándo? Before eating. I go to ballet classes. ¿Cuándo? After school. Juan plays the piano. ¿Cuándo? Now. ¿Cuál sería la diferencia si acabo de decir que van al final de la oración? Por ejemplo, la palabra now, este adverbio va antes, pero si te das cuenta lleva una coma, ¿ok? Bien, hay una pequeña formulita que va a ser verbo más adverbio. Solo recuerda que hay algunos verbos que después llevan un complemento, como por ejemplo, Susie does her homework. Ese sería un complemento. Ya después viene cuándo es que lleva a cabo esa acción. Entonces podemos hacer uso de estas palabras para cuando estemos haciendo nuestra actividad integradora, donde estamos hablando de lo que es nuestra rutina. Otras palabras de las que nos podemos apoyar para cuando estamos hablando de las cosas que hacemos rutinariamente son los días, por ejemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero bueno, aquí lo interesante es de que siempre las vas a acompañar con la preposición on. Entonces voy a decir, estudio la prepa en línea. I study prepa en línea CEP on Monday. O I study prepa en línea CEP on Friday. I study prepa en línea CEP on Sunday, dependiendo del día que estás estudiando.
Entonces aquí no se les olvide, si vas a hablar de alguna actividad, agregar la preposición on. Bien, otros adverbios que podemos utilizar para complementar nuestras actividades o las ideas de lo que queremos hablar son los adverbios de frecuencia, que como su nombre lo indica, pues son para decir cada cuándo o con qué frecuencia llevamos a cabo una acción o actividad. Aquí hay un pequeño cambio en cuanto a su colocación. Por ejemplo, va a ir el sujeto, que en este caso sería primera persona, yo, luego iría el adverbio y después el verbo. Entonces hay que seguir este orden. ¿Cuáles palabras son las que vamos a poder utilizar en nuestros ejemplos? Pues bueno, tenemos aquí never, occasionally, sometimes, usually, weekly, every, often, daily, always. Entonces lo importante es colocar correctamente este adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, I often study at night. Juan always washes his clothes in the morning. Y así podemos enriquecer nuestras oraciones que vamos a elaborar más tarde en nuestras actividades integradoras con el uso de este vocabulario. Recuerden que siempre les digo que tienen que hacer uso del vocabulario que viene en la plataforma. Así estás enriqueciendo tu actividad. Entonces, si observamos aquí en los ejemplos, con rojo está el adverbio. Silvia usually walks to the market. She occasionally calls me. Bien, otra forma de expresar frecuencia pues es con algunas expresiones como por ejemplo every day, once a week, twice a month, 3 times a year, etc. Entonces podemos decir que hago alguna actividad y cuántas veces al día, cuántas veces al mes, cuántas veces al año, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, unas frases: once a day, once a week, once a month, once a year, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year. Como verás, estamos indicando la frecuencia con la palabra once, una vez, twice, 2 veces, 3 times, 3 veces. De ahí ya podemos ir diciendo 4 veces, 4 times, 5 times, así hasta llegar a many times. Bien, pues una vez revisado los recursos o las palabras que podemos utilizar, ese vocabulario que nos va a ayudar a complementar nuestra actividad, vamos a ver qué tenemos que hacer en la actividad integradora número 5. Es un documento en procesador de textos donde vas a incluir una tabla con tus actividades diarias en un día típico de tu vida y un párrafo en el que vas a describir de forma cronológica cuál es tu actividad. ¿Cuál es el proceso? Bueno, elaboramos una tabla como la que está aquí con preguntas. Estas preguntas van a ser acerca de la actividad cotidiana. Como verás, están formuladas en segunda persona, es decir, you. What time do you get up? Bueno, ¿qué te sugiero? Que contestes estas preguntas u otras que tú agregues y una vez que ya tienes tus respuestas, las vas a ordenar cronológicamente para que puedas hacer 10 oraciones. Digamos que estas 10 oraciones son las respuestas de las preguntas. Van a ir en primera persona las respuestas. Ya que tienes tus oraciones, las vas a ordenar cronológicamente para que entonces puedas redactar un pequeño párrafo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí la pregunta del inciso A, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? El inciso B, what time do you go to sleep? ¿A qué hora te vas a dormir? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que haces en el día? Levantarte, y irte a dormir sería lo último. Entonces, a eso se refiere a que tienes que ordenar tu actividad. Parece algo muy obvio, pero luego al redactar el párrafo, pues escriben algo así como me baño, después me levanto y después fui a dormir y ya después desayuno, porque van siguiendo el orden en el que formularon las preguntas y pues no debe de ser así, ¿ok? Entonces hay que ordenarlas cronológicamente. Entonces, esta actividad consta de estos pasos: contestar las preguntas,
2, con esas preguntas que ya contestaste, vas a obtener la respuesta para escribir 10 oraciones y luego esas 10 oraciones las vas a unir en un párrafo. Ahora, hay quien dice, pero es que estoy repitiendo las 10 oraciones, ¿para qué hago el párrafo? Recuerda que el párrafo lo vas a enriquecer agregándole adverbios de tiempo, de frecuencia, la hora, el día en el que llevas a cabo esas actividades. Ese es el objetivo de redactar el párrafo, no de que vuelvas a pegar nada más las 10 oraciones una tras otra como si fuera un párrafo. Bien, bueno, por último, grabamos ese pequeño párrafo y compartimos el link, pues como ya lo han hecho en Drive, OneDrive o Dropbox. Muchos de ustedes lo han trabajado en Vocaroo, también han insertado el archivo de audio como tal en el documento y eso pues es correcto. De hecho, preferiría yo que fuera así. Pero si no, bueno, como lo han seguido haciendo hasta ahora y les ha funcionado, así está muy bien. Aquí hay unas imágenes de lo que son las actividades cotidianas que pues normalmente hacemos, como, bueno, están enumeradas para empezar, número 1, 2, 3, etcétera, y tenemos aquí levantarse, bañarse, lavarse los dientes, en fin. Sugiero que sigan esta guía de actividades para describir tu día. Una vez que has identificado aquellas actividades que haces durante un día cotidiano, tenemos aquí, están enumeradas las imágenes de la diapositiva anterior y aquí ya está el nombre de la actividad. Aquí me gusta mucho esta imagen porque ya trae la actividad con su complemento. Por ejemplo, get up, take a shower, brush my teeth, shave, get dressed, wash my face, etc. Para hacer las oraciones, cuando vas a responder a las preguntas de tu tabla, tenemos un orden que, bueno, yo sugiero que ocupen este orden aquí. Tenemos, por ejemplo, quién, en este caso es yo, what, el verbo principal, aquí es donde va a ir la acción, where, dónde, y when, cuándo, aquí es donde vamos a poder utilizar los adverbios. Entonces, para esta primera actividad, nuestro sujeto siempre va a ser I, lo coloco en la tablita, I take a shower, si quiero decir dónde, in my house, ¿cuándo? Every day. Y una vez que ya tengo mis 10 oraciones donde ya puse mis actividades, puedo empezar a conectar esas ideas para poder hacer mi pequeño párrafo. Pero aquí lo que sugiero es que sigamos esta especie de outline o como puntos, ¿no? First, then, after that, later, finally. Entonces, en la mañana, por ejemplo, todo este bloquecito me va a indicar una serie de actividades cotidianas que yo hago en la mañana, pero también lo puedo usar para decir en la tarde y en la noche, ¿no? Y entonces voy a poner, por ejemplo, my daily routine. In the morning, first, todo lo que hago en la mañana. I wake up, then I have breakfast. After that, I always go to school. Later, I prepare lunch. Finally, I do my activities for Prepa en línea CEP. Y entonces puedo ir utilizando estos pequeños bloquecitos para describir in the morning, in the evening o at night. Ahora, no hay que confundirnos. Estas palabras de que tengo yo aquí, first, then, after that, later, finally, es nada más como para poner en orden la serie de actividades. Aparte, en cada enunciado, recordemos que debemos usar los adverbios de frecuencia que ya vimos en las primeras diapositivas. Bien, en la actividad integradora número 6 es una actividad parecida a las 5, con la diferencia de que aquí vas a hablar de actividades que hace una tercera persona, tu mamá, tu hermano, tu amigo, alguien de la oficina, en fin. ¿El proceso cuál va a ser? Bueno, un documento en procesador de textos donde escribes la rutina diaria de un familiar o conocido y aquí vamos a elaborar 5 preguntas que son, ya las tenemos aquí, por ejemplo. Aquí fíjate que van las preguntas en tercera persona. What time does he or she wake up? Bien,
Ya que tienes tus 5 preguntas, es la misma dinámica de la actividad anterior. Vas a contestar estas preguntas en tercera persona y esas respuestas vienen siendo tus 10 oraciones de la rutina de esa persona. Ya que tienes las 10 oraciones de esa persona, vas a redactar el párrafo también de lo que hace. ¿Cuál va a ser aquí una variante? En primera, que vas a hablar de he or she. Y como tal, los verbos deben ir conjugados como tú ya lo revisaste en la plataforma. Acuérdate que llevan la terminación ES, IES, en fin, lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la primera variante, a diferencia de la actividad 5. También aquí, antes del párrafo donde describes la actividad cotidiana de esa persona, vas a describir así muy brevemente quién es, qué le gusta, su edad, nombre, descripción física, pero es algo muy pequeño, como lo hiciste en la primera semana de actividades. Entonces vas a poner, she is Maria, she is 40 years old, she is thin and beautiful, she is my sister. Punto. Enseguida viene el párrafo de lo que hace. Y ya después viene una fotografía. Ahora, volvemos a los tecnicismos. Aquí dice, puedes incluir una fotografía. Yo siempre he dicho que cada quien decide si se queda con lo que se le pide o va un poquito más allá. A veces es bueno dar de más, a veces es bueno dar lo suficiente, pero ya es a criterio de uno. Quieren enriquecer su actividad agregando la fotografía de la persona de la que están hablando, pues adelante. Si no quieren incluir la fotografía, pues tampoco hay problema, no se va a penalizar. Bien, por último vas a grabar el párrafo nada más. Tanto en la actividad 5 como en la 6 solamente vas a grabar el párrafo. Y como les decía yo, ya sea que insertes el audio dentro del mismo documento o la liga como hasta ahorita lo han hecho muy bien. Recuerda en ambas actividades guardar tu actividad con apellido, nombre, módulo 6, semana 3 y el nombre de la actividad que estás entregando. De la semana 2 tengo varias tareas que me entregaron bien el documento de Word, pero ya el archivo de audio me entregaron el del 3 en el 4 y el del 4 en el 3 y viceversa, ¿no? Así, todo en desorden. Entonces algo pasó a la hora de subir sus archivos. Verifiquen que sí sea el que corresponda, porque si no, pues sí se penaliza en el área del uso de la tecnología. Bien, ¿qué puedo decir de mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, quien sea? Pues puedo hablar de lo que hace cotidianamente, de las cosas que pues yo veo que hace, ¿no? O si se lo voy a preguntar, bueno, pues aquí tenemos unas imágenes también, como son los quehaceres de la casa, ¿no? Sacudir, lavar los trastes, lavar la ropa. Igualmente aquí tenemos la imagen con el número que corresponde a la actividad que sigue y que enseguida les voy a mostrar. Como ves, aquí está ya el número 1 que corresponde a la imagen 1 y ya está el nombre de la actividad. Igual que en la diapositiva, bueno, como se los mencioné anteriormente, ya está el verbo con su complemento. Por ejemplo, clean the apartment, clean the house, wash the dishes, do the laundry, feed the baby, feed the cat, walk the dog, go to work, go to school, en fin. Aquí ya nada más es cosa de que veas la imagen, identifiques el verbo con su complemento y que tú le agregues la hora, el día, la frecuencia, cada cuándo llevas a cabo, bueno, esta persona lleva a cabo esta actividad. Bien, pues probablemente un poquito la más complicada sea la actividad número 6 porque hay que conjugar el verbo cuando hablas de he or she, pero tampoco es tan difícil, solamente es cosa de que revisemos los recursos y aprendamos que cuando hablas de he o she en presente, al verbo principal que vamos a utilizar le tenemos que hacer su conjugación apropiada. En este caso es agregarle la terminación ES, IES, S según sea el caso del verbo. Y tenemos, por ejemplo, la estructura sujeto, en este caso el verbo principal es like, y un complemento. Observa donde está la flecha, para he, she, it, el verbo ya se conjugó y ya dice he likes apples, she likes apples, it likes apple. Pero para las demás personas, I, you, we, you and they, el verbo no sufrió ningún cambio. Entonces, por lo mismo,
pues yo siempre pienso que es más fácil conjugar un verbo en inglés que pues en español. Ahora, pues no nada más es agregarle s, ies, s al verbo, pues así como se me ocurra, ¿no? Hay una regla que es muy sencilla y dice que a la mayoría de los verbos se les agrega s, pero hay verbos que son irregulares, como el verbo have, que va a cambiar a has. Pero verbos que terminan en s, sh, ch, x, o, les vamos a agregar terminación es al final del verbo. Verbos que terminan en consonante más una y, lo que vamos a hacer es quitar la y y agregar la terminación ies. Y verbos que terminan en vocal más y, no hacemos ningún cambio, solo agregamos la letra s. Bien, según esta regla, cuando estamos hablando, pues los verbos solamente va a escucharse que suenan con S. Por ejemplo, he drinks, she runs, he smiles, she writes, he reads, he cries, she walks, he sings, he eats, she sleeps, she talks, she thinks. Pero ahí solamente escuchamos la S. Donde sí se va a notar la falta de ortografía o que está mal escrito es, obviamente, en esta forma cuando ya lo estamos escribiendo. Hay que fijarnos qué terminación tiene el verbo para saber qué regla le vamos a aplicar. Entonces ya en forma escrita quedaría he drinks, she runs, he smiles, he writes, he reads, he cries. Observamos aquí ya hicimos un cambio. He walks, he sings, he eats, he sleeps and he talks. Como verán, a la mayoría se les agregó solo S. Al verbo write, termina en E, le agregamos S, hicimos el cambio en el verbo cry. Bueno, de tarea se queda que busques verbos que tienen las terminaciones que están en la diapositiva anterior para que puedas ver qué terminación le vas a agregar. Bien, el foro de clase Talking About, lo que vamos a hacer en primer lugar es, una vez que ya tienes tus actividades integradoras 5 y 6, vas a utilizar esa misma información para realizar tu participación en el foro de clase, con la diferencia de que para el foro de clase vas a hacer una presentación en PowerPoint donde vas a ilustrar con imágenes que yo les recomiendo que sean viñetas, y si son imágenes que sean referenciadas, de dónde es que llevan a cabo las acciones. Bueno, tienes que mencionar el horario y el día. ¿Qué tienes que elaborar? Bueno, además de incluir audio, donde vas a describir en idioma inglés la actividad, son solamente, por favor, 3 diapositivas. Una con tus datos generales. Ahí puedes hacer uso de tu creatividad, pegas el logo de la prepa en línea, tus datos, tipo de letra, como gustes. Una diapositiva con tu rutina nada más. Puedes retomar las actividades que mencionaste en la actividad número 5. A lo mejor le cambias la hora o la frecuencia y agregas imágenes. Y una con la rutina de la tercera persona. Lo mismo, tomas tus actividades que ya describiste en la actividad 6 y le agregas imágenes. A cada diapositiva le vas a agregar audio. No tiene caso que trabajes PowerPoint y que además adjuntes un link con un audio que realizaste aparte. ¿Ok? Entonces, otra vez, únicamente 3 diapositivas, una con tus datos generales, una con tu rutina y una con la rutina en tercera persona. Y les suplico de la manera más atenta que no adjunten audio en otra réplica del foro. Por ejemplo, si vas a subir tu PowerPoint en el foro, ahí mismo va a ir tu audio. ¿Por qué? En el foro, de repente hay quien pega un archivo de audio en el foro en otra réplica y cada vez que uno abre el foro, ese audio se descarga en automático en la computadora. Entonces de repente es muy molesto que se están descargando 5, 10, 15, 20 participaciones y bueno, además esa no es la indicación. Entonces procuremos seguir del todo las indicaciones para el foro. Es el único foro de este momento en el que vamos a adjuntar un archivo. Como siempre les digo que usen la tecnología. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que uses bordes, sombreados, colores, tipos de letra, insertes imágenes, viñetas. Todo eso de lo que ya has ido aprendiendo en tus módulos anteriores los vas a reciclar y los vas a aplicar aquí. Entonces hay tareas que me han entregado pues con una tabla así en blanco y negro, pues hay lo que escribieron, pero recuerda que esta modalidad precisamente se trata de que vayas haciendo conocimiento de usos previos.
Entonces, pues que se note su creatividad, por lo menos en el módulo 5 y 6, sí se puede hacer. Habrá módulos donde sí te dan especificaciones, así muy concretas de lo que tienes que entregar, y eso es parte del proceso de tu aprendizaje, que seas capaz de modificar tus actividades conforme se te vaya solicitando, porque además así es la vida, ¿no? De repente con una persona la tratas de una manera, a otra persona de otra manera, porque pues todos somos diferentes, pero es esa habilidad de poderte adaptar. Bien, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya resuelto sus dudas. Tenemos que las imágenes que les he presentado son recuperadas de internet y siempre se les sugiere que la imagen que vayas a pegar para enriquecer tu actividad, pues nos compartas de dónde es que la obtuviste. Muchas veces es una imagen muy buena que decimos, ay, ¿de dónde salió esta imagen? Y pues la podemos consultar, además de los derechos de autor y todo aquello que ya vieron en sus módulos 1, 2 y 3, pues en lo que es el respeto al trabajo que hacen los demás. Entonces, bueno, referencien sus imágenes y también, pues, ¿por qué no? Pongan al final el autor de la presentación. Muchas gracias, es la semana 3. Les recuerdo que ya en la semana 4 no hay extensión para actividades, tanto porque la semana 4 es más complicada en cuanto a tiempos. Los facilitadores tenemos nada más 48 horas para revisar tareas, entonces imagínense que entreguen en viernes, sábado y domingo su proyecto integrador y todavía quieren extensión de la semana 1, 2 y 3, se nos complica en tiempo. Entonces, por favor, esta semana pónganse al corriente. Hasta ahorita la mayoría lo ha hecho así. Ha habido un caso por ahí que a lo mejor no lo hizo, pidió su extensión y se le ha otorgado. Pero prepárense porque la semana 4 se pone de locos, la plataforma, pues así nos pasa. Cuando nos surge todo, se bloquea, no funciona la compu, se nos fue la luz. Y bueno, lo siento, pero en la semana 4 o terminando la semana 4, que es el domingo, al otro día ya no hay absolutamente ninguna extensión para ninguna actividad, porque ya estamos los facilitadores terminando de entregar participación individual, proyecto integrador, tareas atrasadas bueno, que nos pidieron durante esta semana, todo para entregar lunes o martes. Entonces, por favor, se organizan su agenda, se los agradeceré. Muchas gracias y pues estamos en contacto vía mensajero en plataforma.